invitación. Agradezco a todos ustedes por su presencia también. 50 personas una mañana para hablar de algo que uno no sabe bien a qué viene cuando viene a Prumana. Entonces es un esfuerzo que está muy cercano a la fe, digamos, ¿cierto? Porque uno viene por algo, por algún mensaje. Bueno, trataré, no sé qué tiene que ver mi rol del Estado con lo que les voy a decir, pero seguramente algo tiene que ver. Eh, y voy a comenzar con una, porque quiero tocar 3 puntos en realidad. Quiero tocar lenguaje, complejidad y cancelación. ¿Ah? Lenguaje, complejidad y cancelación. Y quiero partir con una especie, no es una anécdota en realidad. No sé si usted, como José Joaquín, tocó al principio el hecho de que estamos siempre en muchas redes y vemos cosas digitales. Cada uno de nosotros está en muchos de estos tremendos WhatsApp colectivos. ¿Ah? Entonces uno forma parte de este, del otro. Entonces uno de repente como que además tiene miedo a ser cancelado, entonces nunca se sale. ¿Ah? Entonces siempre los pone como en silencio para que no... Y de vez en cuando lo abre y hay 1500 mensajes que uno no ha leído. Pero bueno, estoy en uno de directores que es como medio verde, así como ambiental. Entonces, y en ese WhatsApp alguien subió un artículo de un chico, Irarrázaval, o Errázuriz, no me acuerdo, un apellido así como bien vinoso, que es un economista que escribía más o menos en contra de la sostenibilidad y en contra de este ambiente verde de las industrias. ¿Eh? Un artículo que estaba publicado en el Mercurio. Y de repente le cayeron como aves carroñeras otros miembros del WhatsApp, que cómo puede ser, que eso es falso, que mentira, que los datos estaban equivocados, una cosa pero violentísima, violentísima. Entonces yo, por supuesto, no conocía a quienes escribían en contra de esta persona y me fui a leer el artículo y me fui a ver quiénes eran los que estaban cancelando a esta persona, digamos. Y yo dije, pero esto es como bien impropio. O sea, está bien que uno tenga una opinión distinta, porque me parece que las reglas de construcción de nuestra sociedad se dan cuando hay opiniones distintas, cuando instalamos una opinión única, verdadera, ¿cierto? Monopólica, totalitaria, dictatorial, vamos para allá, ¿cierto? Y no sigo poniendo adjetivos porque ustedes ya saben lo que estoy diciendo. Cuando yo tengo una idea única, ya sonamos, digamos. Y creo que hay en esto algo que es súper complejo de leer, ¿eh? Porque en los ambientes, y lo han ido diciendo todos, en los ambientes donde nos movemos, claro, a veces tenemos ambientes bien abiertos, bien sinceros, pero en otras veces hay una sinceridad aparente hasta que llega la disrupción. Y si hay disrupción, hay que apartar al disruptor, digamos, ¿eh? Entonces es una cuestión que es bien compleja, ¿eh? Y que nos puede estar pasando, y con eso quiero ir al primer punto, ¿cierto? Que tiene que ver con el lenguaje. José Joaquín dijo que en la serie, ¿cierto? Ya está claramente, José Joaquín está financiado por Netflix, digamos. Ustedes se habrán dado cuenta, digamos, ¿no? Esto, ya. En la serie, claro, entonces en la serie dijo que lo que estaba detrás era un fenómeno extraordinariamente complejo, ¿no? El de manejo de redes, el de las redes, toda esta cuestión que nosotros... Pero yo creo que no es complejo, ¿no? No es tan complejo. O sea, si un chico de 12, 13, 14 años se mueve en ese mundo, no hizo clase, no tuvo un profesor, no hizo un diplomado, ¿cierto? No rindió examen y conocen ese mundo. Y se mueven en ese mundo como pez en el agua. Ahora, lo que ese mundo les hace a ellos es otra cosa, es el efecto. Y eso sí que es complejo. Pero conocer ese mundo parece que no es tan complejo. Lo que está detrás de ese mundo en realidad es un lenguaje. Es un lenguaje. Y a nosotros nos cuesta conocer ese lenguaje mientras más viejos somos, ¿ah? Y eso no lo estoy poniendo en el caso de ustedes, lo estoy poniendo en mi caso, ¿cierto? Pues porque uno pierde el interés. Uno pierde el interés. Yo no tengo ningún interés en andar conociendo una lolita en las redes, digamos. Entonces no me interesa. No tengo ningún interés en andar encontrando a alguien con quien competir o hacer un liderazgo diferente en las redes. Entonces no lo miro, no me interesa, digamos. En Instagram lo único que veo en realidad son las motos.
¿ah? Porque esas son mi pasión, entonces, y como el algoritmo lo identifica a uno rápidamente, lo único que me salen son motos. ¿Ah? Entonces es una cosa bien sencilla. Pero los chicos no, porque ellos conocen ese lenguaje, ellos se mueven en ese lenguaje. Y ese lenguaje es la expresión en realidad de algo que es bien histórico, en realidad es la capacidad de tener distintos lenguajes y no entendernos a través del lenguaje, que es lo que representa gráficamente la Torre de Babel en el Antiguo Testamento. O sea, aquí tenemos un problema que está instalado desde el comienzo del hombre, que son los diferentes lenguajes y las formas de conocimiento del lenguaje. O sea, el problema no es nuevo, el problema es súper antiguo. Y esto tiene que ver con una palabra que nosotros siempre tendemos a confundirla, porque la palabra se llama innovar. Entonces hablamos de innovación, transformación, modernización, pero innovar en su segundo sentido es volver a lo de siempre. Y en realidad lo que tenemos que hacer es tratar de innovar volviendo a lo de siempre, entendiendo los conflictos de siempre a través de la lógica del presente, que puede ser completamente difícil de hacer, digamos. Entonces yo creo que la primera idea es la complejidad, la segunda idea es el lenguaje, la segunda idea es la complejidad. No hay tanta complejidad. Lo que sí hay son muchos conceptos y hay poca claridad. Yo les voy a decir una cosa, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho que la Corte Suprema tenga una comisión que se llama la Comisión de Lenguaje Claro. Chuta. ¿Eh? Entonces, y tienen un día que el día de la sentencia clara. O sea, hay 364 días de sentencias oscuras. Claro. Entonces, como bien absurdo, digamos. O sea, yo no debo tener una comisión de lenguaje claro, no tengo que tener un día del lenguaje claro. Entonces, porque cuando ustedes leen una sentencia, o sin ir más lejos, ¿cierto? Cuando ustedes leen un dictamen de la Contraloría General, no entienden nada. No entienden nada. Porque los jueces hablan en procesal, la gente de la Contraloría habla en Contraloriloncio, la gente de impuestos internos habla en tributaloriloncio, será, digamos. ¿Ah? Pues nadie entiende un dictamen de, en realidad, impuestos internos. Si bien es cierto, no es cierto, a menos que, ¿cierto? Sin perjuicio, aquí está la María Teresa, ¿cierto? La Tere vive de eso. ¿Ah? Claro, de que nadie lo siga entendiendo, ¿cierto? Pero que le sigan preguntando. ¿Ah? Esa es una cuestión re compleja. Y lo que a mí más me preocupa de toda esta cuestión es que al final se nos han instalado los especialistas para conocer lo que debemos conocer todos. Se nos instalaron los especialistas. Hay dos leyes hoy día que están en la actual tramitación, ¿cierto? Y que las impulsa con mucha energía el ministro Grau, ¿ah? Mucha energía. Una es la ley, ¿cierto?, de la tramitología. Si ustedes leen la ley de tramitología, que tiene 98 artículos, ¿cierto?, más 20 artículos transitorios, no van a entender nada. Y yo les aseguro que esa ley de tramitología, que está destinada a los funcionarios públicos para que los procedimientos sean de mejor calidad, no la van a entender tampoco los funcionarios. Y en consecuencia, la aplicación de esa ley va a ser un desastre. Y la otra es la ley de medio ambiente. La ley de medio ambiente no la va a entender nadie. ¿Por qué les hago esta reflexión? Porque creo que si no logramos arbitrar un modo mínimo de un lenguaje que entendamos todos, las cuestiones no van a, como dice María Paz, ¿cierto? Oye, nosotros tenemos más confianza en la regulación, en la ley, que en la autosolución de nuestros conflictos. Pero le dejamos el depósito de confianza a una ley que al final no la entiende nadie. Entonces estamos en el peor de los mundos. Tenemos fe en que la ley nos va a solucionar el problema y sabemos, fe por un lado, pero por el otro lado sabemos que la ley va a venir en un lenguaje que no la vamos a comprender. Entonces tenemos las dos puntas, una fe por un lado, en que la ley es un instrumento de solución, y por otro lado una ley que también es un elemento de confusión. Tremendo problema. Así que el último problema, ¿cierto?, que está detrás de todo esto es que al final la regla de solución parece estar en el fanático. Porque al final el fanático es el que se apodera de este WhatsApp, que yo les comenté al principio, el fanático es el que se apodera, ¿cierto?, del principio como subyacente de todo y cree explicarlo a través del conflicto ambiental, cree explicarlo a través de su posición, y el fanático al final hace
o produce un efecto que es el peor de los efectos, que impide el diálogo, impide la conversación, impide efectivamente tomar en serio las soluciones, opiniones o creencias del otro. Y al final estamos todo el tiempo cancelando al otro. Y eso es una cuestión que nos va a pasar una cuenta, no mañana, sino nos está pasando la cuenta hoy día. Nos está pasando la cuenta hoy día. El fanático nos está liquidando la forma de convivencia en la sociedad. Y creo que encuentros como los que organiza Prohumana nos permiten poner este tema encima de la mesa, nos permiten poder volver a hablar a través de un diálogo que no va a ser fecundo en la solución. Si nosotros no vamos a salir a cambiar el mundo, pero va a ser fecundo en la instalación. Es decir, vamos a un entrenamiento, vamos a un gimnasio de diálogo, que quizás es mucho más importante que ir a un gimnasio para conocer o tratar de sacarnos calugas. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias.